Bienvenidos a todos de nuevo. Muchas gracias por estar aquí esta tarde en este curso Arte Culto, Arte Popular. Quiero daros las gracias a los que estáis aquí en el Salón de Actos, no me quiero olvidar de los que están desde casa. Y he titulado mi conferencia Un paseo por Coney Island, cultura popular urbana de los años 30. Y bueno, he elegido esta postal como primera imagen ilustrativa de esta conferencia porque, bueno, primero porque me ha parecido muy divertida. Espero que mi conferencia al menos sea también entretenida. Y es una postal un poquito anterior al marco cronológico que yo he establecido, porque es una postal de 1898, o sea que es anterior a la década de los 30, se sale un poquito de este marco cronológico, pero os invito a que la observéis con detenimiento porque en ella vamos a encontrar pues algunas de las ideas, de los conceptos, de los temas que van a ir saliendo a lo largo de la conferencia. Entonces, en la cabecera podéis leer The Barnum and Bailey Greatest Show on Earth. Señoras y señores, este es el mayor espectáculo de agua del mundo. Nos puede parecer una cosa horrible, un carnaval de agua como este, ¿no? O sea, donde ven las imágenes de algunos pues, disfrazados, metidos en el agua. Tenemos grandes submarinistas masculinos y femeninos. Los Lock Rogers son esas figuras que se intentan mantener de pie encima de ese tronco de madera que está flotando sobre el agua. Y bueno, pues os traigo esta postal porque lo que quiero es trasladaros en un paseo mental que vamos a hacer a este sitio tan particular de Coney Island. Yo creo que la temática sí enlaza un poquito con el verano y con la ola de calor que tenemos. Estamos en un salón de actos acondicionado a 25 grados centígrados, fuera tenemos 40, así que bueno, pues nos vamos a trasladar a este lugar tan particular y lo vamos a hacer a través de un paseo primero pues más tipo conferencia, un paseo más mental y luego un paseo físicamente que os invito a que hagáis en las salas de la colección, para visitar la colección, ¿vale? Entonces, los que estáis aquí pues vais a tener la oportunidad de hacerlo presencialmente, un recorrido por la sala en contacto directo con las obras y los que estáis en casa, pues también lo podéis hacer, sé que no es lo mismo en la modalidad virtual, ¿vale? Pero para ambos casos he preparado un material que he dejado en la puerta del salón para que lo recojáis antes o después de esta conferencia. La visita la podéis hacer tanto después de esta conferencia, en el rato que queda hasta las 7 que cierra el museo, o bien mañana o el viernes a última hora. Y para los que estáis en casa, pues también lo podéis hacer o bien en la modalidad virtual, a través de la plataforma virtual que ofrece la web del museo, o bien os guardáis el recorrido para en algún momento que vengáis al museo, pues la podáis ver en directo. La idea de hacer este formato mixto de conferencia más esta visita autónoma, ¿no? Con ese material es porque, bueno, precisamente ya lo hemos dicho en la presentación del curso, para nosotros, para los que organizamos el curso, para la UNED, para María Dolores, para Rufino, para mí, para el Departamento de Educación, y seguro que es una idea compartida con todos vosotros, es importante la visita al museo y uno de los valores que tiene este curso de verano es precisamente porque tenemos la oportunidad de celebrarlo aquí y de estar en contacto con la obra de la colección y entonces nos permite pues volver a ella, como sé que todos somos fans de la colección del Museo Thyssen, pues no se trata de descubrirla, sino de redescubrirla y de volver a mirarla, estudiarla, interpretarla desde la premisa que nos marca pues el título de este curso, Arte Culto, Arte Popular, y esa permeabilidad e intercambios entre la alta y la baja cultura. Volver no solo a la colección, sino también volver a las colecciones, porque para esta intervención pues sí me gustaría hacer un recorrido por todo el museo y partiendo también de la colección de Carmen Thyssen, que como sabéis, bueno, pues os doy la bienvenida al Museo Thyssen, os doy la bienvenida a la colección Carmen Thyssen. Para quienes seáis asiduos al museo, también lo sabéis que en los últimos años, pues ha coincidido con el tiempo de la pandemia, se ha hecho una reorganización del museo. Se han recolocado los cuadros de la colección de una manera diferente. Si os acordáis, antes la colección Carmen Thyssen estaba un poquito, algo más integrada en la colección permanente del museo. Ahora se ha trasladado todo a la planta cero. Si os acordáis de cómo era el recorrido antes por la planta cero, pues se empezaba con el cubismo de Picasso, se avanzaba hacia el futurismo, ¿no? Veo gente que asiente con la cabeza, o sea que todos recordamos ese pasado que es un museo
de hace unos años, ¿no? Y que de pronto con esta nueva reorganización no es que desaparezca, pero sí hay como mentalmente construir una nueva imagen del museo. Para los que conozcáis el museo por primera vez así, ¿no? Pues esta es la nueva imagen que se os va a crear, no tenéis que borrar la anterior. Lo que pasa es que es verdad que para nosotros, como educadores del museo, el que se haya reorganizado la colección de nuevo, ahora tenemos la colección, la exposición también de pintura americana de la colección Thyssen, que también el recorrido que yo propongo autónomo parte de la colección de Carmen Thyssen, pero sube luego a la primera planta para seguir dentro de la exposición temporal, y es que tenemos una exposición temporal dentro de la colección permanente, ¿no? Que es una, pues también como algo frecuente en los últimos años que está ocurriendo en el museo. Y para terminar finalmente también pues visitando la segunda planta del museo en la colección permanente. Entonces decía que los educadores que estamos constantemente en sala haciendo recorridos y que no tenemos problemas de ir hacia adelante, hacia atrás en el tiempo, conectando unos autores con otros, de pronto nos cambian los cuadros de sitio y bueno, pues es como de pronto si el salón estuviera en la cocina, ¿no? Tenemos que reubicarnos de nuevo y estoy seguro de que a vosotros que conocéis también la colección os puede pasar lo mismo, ¿no? Que muchas veces volvemos al museo para ver una obra en concreto que nos gusta, ¿no? Que es nuestra preferida y seguramente si vais a esa sala donde siempre la habéis encontrado, os vais a encontrar que no está ahí, ¿no? Entonces es importante, como digo, también al cambiar los cuadros de sitio, de pronto descubrimos otros nuevos que antes habían pasado desapercibidos, ¿no? Porque estaban colocados en otro sitio y ahora de manera estratégica tienen como más protagonismo y de pronto decimos, anda, pues este cuadro no había parado en él, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hacernos esta imagen mental del museo? Y en relación a la temática de este curso, porque claro, estamos pensando en la temática desde que empezamos a pensar el curso antes de la pandemia, pues claro, llevamos unos años ya en el que parece que todo está traspasado por esta temática y eso es lo que yo invito también en esta conferencia, voy a ir como lanzando preguntas sobre si es culto popular una cosa u otra, no solo desde el punto de vista artístico, sino, por ejemplo, en cuanto a esta visita o este recorrido que tenéis que conformar luego después como visita autónoma, pues os lanzo una pregunta, si esa visita o esa imagen mental que vaya a construir del museo, pues sería una imagen culta o popular, ¿no? O cómo podríamos definir el grado de cultismo o de popularismo, ¿no? que tiene esa imagen mental, pues a lo mejor si es una construcción compleja en la sintaxis o metafóricamente compleja, ¿no? Pues igual sería más culta o sería un ejercicio muy difícil de hacer porque necesitaremos la participación de todos. Entonces son preguntas abiertas que tienen sentido también dentro de nuestra disciplina como área de educación. No es fácil responder a esas preguntas, pero lo que pretendo también es como generar en vosotros algunas reflexiones que permitan luego pues, establecer un diálogo. Esta es la obra que yo he escogido para comenzar nuestro recorrido, ¿vale? No sé si la conocéis, es una obra que pertenece a la colección de Carmen Thyssen, es una obra del artista Reginald Mars, se llama Smoko, el volcán humano, y es una obra, pues está pintada en acuarela sobre un tablero de masonita, y la podéis encontrar, pues habitualmente está expuesta en el museo, es verdad que estuvo mucho tiempo sin salir, pero en las últimas décadas sí está expuesta y actualmente la podéis ver en la planta 0, en la sala J, que es de donde arranca el recorrido que yo os propongo. Entonces, bueno, voy a contar primero una anécdota de por qué he elegido este cuadro para empezar. Un día normal, vuelvo a casa y después de un día totalmente cotidiano, pues decido verme una serie de Netflix o una película o cualquier otra cosa, no es relevante, ¿no? Pero estoy viendo la serie, me da rabia porque no me acuerdo y he hecho el intento de encontrar qué película era o la serie que estaba viendo, porque en mitad de la escena de pronto los protagonistas aparecían como en un andén de metro o en un andén de tren esperando en una estación en Nueva York y de pronto como fondo de esa escena aparecía este cuadro de Reginald Mars, ¿no? Entonces era un cuadro que no tenía ninguna importancia en la trama de la película ni de la serie, pero claro, yo cuando lo vi estaba en casa y dije, ese cuadro es nuestro, ¿no? Ese cuadro es de la colección.
Y recuerdo el impacto, ¿no? O la diferencia, la sensación que tuve cuando yo vi ese cuadro en un contexto completamente diferente, ¿no? En una serie de Netflix que no deja de ser también algo pues muy popular ahora, ¿no? Luego cuando estuvimos pensando sobre la temática del curso, pues me vino esa anécdota a la cabeza porque empecé a reflexionar sobre qué había producido en mí esa sensación tan diferente, ¿no? El ver esta obra en un contexto completamente diferente a donde yo lo conocía, ¿no? Y entonces esa sensación tiene que ver con dos cosas fundamentalmente, o así a la conclusión a la que he llegado, ¿no? Por una parte, por la descontextualización que se produce de la obra en el museo y por otra, por el poder legitimador que tiene la institución. Entonces, esas son para mí dos ideas clave en las que quiero profundizar y que enlazan con la temática de este curso, ¿no? que me permiten preguntarme eso, ¿qué consideramos como arte culto, qué consideramos como arte popular, si podemos cambiar esa etiqueta y sobre todo pues cómo se produce esa permeabilidad entre unas formas del arte y otras. Entonces, por eso pongo así las dos ideas claras en la diapositiva para que nos centremos en ellas. Por una parte, la primera, ¿no? La de la descontextualización, sacar una obra del contexto del museo, pues eso produce una pérdida de información muy importante que va asociada a la obra. Todo lo que hay detrás de esa obra, ¿no? Que es invisible cuando la metes en el museo, indagar en esos aspectos que se han perdido al separarla de su contexto, pues creo que es precisamente lo que nos puede permitir ese ir y venir de la alta a la baja cultura, lo que nos va a permitir hacer de este cuadro, ¿no? Un objeto permeable que pueda ser traspasado por lo popular, ¿no? Por eso quiero que esta conferencia sea como un intento de experimentar el contexto real de esta obra, de la manera más veraz posible, y para eso me voy a ayudar del propio Reginald Mars, del artista, y de la manera que él tenía de experimentar la realidad de Coney Island. Y bueno, y en Nueva York en general, ¿no? También me voy a ayudar de la colección, de las obras de la colección permanente, para conectar pues, esta colección de Carmen Thyssen con nuestra colección permanente del museo. Me podía haber planteado este ejercicio con cualquier otro cuadro, o sea, lógicamente, porque la descontextualización se produce de todas las obras, no solo de esta. Pero es verdad que la he elegido por esa anécdota que os he contado al principio y también porque, bueno, por el propio contenido de la obra, ¿no? O sea, entiendo que Reginald Mars es un artista que está completamente conectado a la realidad de la vida de Nueva York de esta época, pero también ha habido en mi elección un componente intuitivo. Cuando yo voy a hacer un viaje con vosotros ahora, que ya he hecho previamente, lógicamente, pero cuando estaba en el punto de iniciarlo y no sabía muy bien lo que me iba a encontrar, la elección de elegir este artista fue también por intuición. Y entonces me planteo otra pregunta que os lanzo también, si la intuición es una forma popular oculta de conocimiento. Es algo que también enlaza con la conferencia que hemos escuchado esta mañana de Javier, ¿no? Cuando hablaba de los artistas que de pronto el azar o la experimentación le hacía tener grandes hallazgos, ¿no? Entonces, bueno, pues la siguiente idea, la del poder legitimador de la institución, pues también quiero indagar un poco, compartir con vosotros cómo fue ese proceso de Reginald Mars para que empezara a considerarse como un artista, ¿no? Pues cuando empezó a hacer exposiciones en galerías, cuando empezó a ser representado en colecciones o en instituciones museísticas, para entender de qué manera se empieza a legitimar su obra, porque también, bueno, vemos que Reginald Mars es un artista que toca muchas disciplinas, entonces pues se empieza como ilustrador, como dibujante de prensa, nos podemos plantear también si esa es la distinción entre el arte culto y el arte popular, ¿no? Un diseñador de carteles es un artista o un fotógrafo documentalista lo es. No sé si para establecer esa distinción entre el arte culto y el popular pues debemos entrar en esa taxonomía del arte. Es algo parecido al Renacimiento, ¿no? Cuando hablamos de arte o artesanía. Además, el momento de Reginald Mars en el que empieza a ser legitimada su obra, pues se produce en un contexto muy determinado, ¿no? En Nueva York es por donde vamos a pasear, y además intervienen una serie de agentes que así lo permiten, unas circunstancias muy concretas que son las que me va a gustar compartir con vosotros. Además, bueno, pues como ocurre con todos los artistas, la obra de Reginald Mars pues, ha pasado por distintas colecciones,
Eso hay que ir a la ficha del catálogo y entonces vemos que ha pasado, que procede de la Galería Frank Rehn, después pasó a una colección privada de Joel Hartnett, después estuvo en la Galería de Andrew Crispo, finalmente llegó a la colección del Barón en Lugano y actualmente pertenece a la colección de la Baronesa Thyssen. Entonces, bueno, pues ahí también me surgen nuevas preguntas. Me surgen preguntas en relación a este curso sobre si existe una forma culta y otra forma popular de legitimar las obras de arte, si ese nivel de legitimación pues, que ha tenido una obra varía en función de las colecciones a las que pertenece, y qué factores intervienen para que la balanza se incline hacia un lado o hacia otro, si esos factores son meramente artísticos o si intervienen otros. Un dato que me parece interesante compartir con vosotros también es que la obra de Reginald Marr, Reginald Marr es un artista que no está representado en la colección permanente del museo, pero sí tenemos otra obra de él, que es esta de aquí, y que la sala está justo al lado, una de la otra, en la sala J, y que también pertenece a la colección de la Baronesa. Bueno, pues empieza nuestro paseo. Es un paseo, aquí tenemos el mapa de Nueva York, localizáis ahí en Manhattan, y quiero que hagamos un recorrido pues desde Manhattan hasta Coney Island, y en el que vamos a hacer 5 paradas estratégicas, 5 paradas diferentes en diferentes puntos de la ciudad que nos van a conectar con las obras que luego posteriormente os planteo para visitar en el museo. Entonces os voy a adelantar esas 5 paradas, cuáles son, para que bueno, también mentalmente sepáis por dónde vamos, que si no el camino se hace muy largo cuando no sabes dónde está el destino. Entonces estas 5 paradas son estas que veis en pantalla, ¿no? Vamos a empezar nuestro recorrido cerca de Central Park, en una institución educativa. He querido empezar así también porque como formo parte del área de educación, pues esta parte también de cómo se ha enseñado y cómo se ha aprendido arte a lo largo de la historia nos interesa especialmente. Y entonces vamos a parar aquí en The Art Student League of New York, que imagino que os suena, ¿vale? Porque gran cantidad de artistas han pasado por ella. El propio Reginald Marr y otros muchos artistas que forman parte de nuestra colección. Luego vamos a ir bajando hacia el sur y vamos a parar en un edificio emblemático de símbolo cultural de este momento, que es el Radio City Music Hall. Y de ahí vamos a ir bajando un poquito más a Union Square, que es donde el artista Reginald Marr tenía su estudio, y vamos a ver ahí, nos vamos a quedar un poquito ahí en esa zona para conectar con otras realidades artísticas de la ciudad. Y luego no podemos llegar a Coney Island andando, ¿vale? Porque se haría larguísimo, así que vamos a coger mentalmente, vamos a coger el metro que ya estaba construida, la línea en los años 20, la línea que conectaba Manhattan con Coney Island, ¿no? Así que atravesamos Brooklyn y vamos a terminar en la playa, que no deja de ser el sitio donde a todos nos gusta ir en verano, ¿no? Aunque luego cuando veáis las imágenes de Coney Island igual pensamos que estamos mejor aquí en el salón de actos, ¿eh? Entonces, nada, os invito a que me acompañéis en este recorrido en el que espero que surjan muchas preguntas y que compartamos al final de la conferencia pues, lo que nos haya surgido. Esto es Coney Island, esa península de aquí, en el extremo sur del distrito de Brooklyn, en Nueva York. Su historia, lógicamente, se remonta mucho más atrás. Yo arranco pues, desde los años 20-30 del siglo XX. Esta es una foto de 1928 donde se ve, pues ya vemos ahí la cantidad de gente que hay en la playa. Se ve también en el paseo marítimo pues todos los puestos de comida, todas las atracciones, por ahí detrás la montaña rusa, la noria. Bueno, pues es los años 20 ya la zona de Coney Island se había concebido como un gran complejo turístico con hoteles, con carpas de circo, con todas esas atracciones que veis por ahí. Y se denominaba el imperio, se conocía como el imperio del níquel. El imperio del níquel por la moneda de 5 céntimos de dólar, porque Coney Island era el sitio más barato para pasar el verano. Era la forma más divertida y barata para las clases sociales medias y bajas, para ese nuevo proletariado que está surgiendo en estos momentos, y a Reginald Marr pues, le gustaba ir y así lo hacía cada verano. Pero él viene, esto es interesante, que él viene de un ambiente económicamente mucho más privilegiado. Bueno, ahí veis, he hecho una selección un poco de fotografías de los años 30, aquí tenéis donde la gente paraba a tomarse los helados, los algodones de azúcar, las salchichas, la entrada al Parque Luna, ¿no? Las vistas que podían tener la gente que se subía a las atracciones y la cantidad de gente que hay en
la zona, ¿no? Entonces, Reginald Marsh, que lo tenemos aquí en la foto, viene de un ambiente económicamente mucho más privilegiado. Él es un hombre pues, bien educado, bien formado, bien vestido, y además sus padres eran artistas, ¿no? Sus padres, su abuelo paterno había ganado mucho dinero como en la industria, y su padre, que se llama Fred Dana Marsh, fue conocido también como muralista. No tenía que trabajar para ganarse la vida, estudió en la Escuela de Arte de Chicago, viajó a París, ¿no? Y él es un pintor, el padre, este es un retrato que le hace a su mujer, Alice Randall, que es un retrato pues que se nota que ha ido a París, ¿no? O sea, que se está formando con los mejores maestros, ¿no? Incluso con el propio Whistler, ¿no? Entonces le hace este retrato, que es un retrato que fue ampliamente exhibido en el extranjero y que tuvo medalla internacional y todo. Y Alice Randall, pues la tenemos retratada, su madre también fue una artista, pintaba miniaturas en acuarela y estudió también pues, en la Escuela de Arte de Chicago, también viajó a París y de hecho, estando en París es cuando nace Reginald Marsh, que nace en 1898. Luego ya sus padres se trasladan a Estados Unidos y ya hace toda su vida en Estados Unidos. Entonces, lo que quiero hacer hincapié es que Reginald Marsh describió la realidad en su pintura de las clases bajas en contraste con su propio origen, su educación y su posición económica. Entonces, él había heredado muchísimo dinero de su abuelo, pero a pesar de la crisis del 29 y de todos los años de la Gran Depresión, que es lo que ocupa el marco cronológico de esta conferencia, pues él es verdad que pierde mucho dinero, pero también gana otro tanto en acciones y entonces él vive de una manera muy cómoda y muy relacionada con clases sociales altas, ¿no? Él estudia en la Universidad de Yale, está muy relacionada y crea lazos con personas adineradas, incluso se casa con Betty Burroughs, que es hija de artistas también y la hija del curador del Metropolitan de Nueva York, ¿vale? Así que, bueno, pues yo creo que en las propias circunstancias ya de Reginald Marsh en su origen, pues resulta interesante que se dan esta permeabilidad entre lo culto y lo popular que nos va a ayudar a hacer este recorrido, ¿vale? Bueno, nuestra primera parada es The Art Student League of New York. En realidad es una escuela. Aquí he puesto una imagen moderna, contemporánea y otra más antigua para que veáis que prácticamente se mantiene intacta, ¿no?, la fachada. Y se trata de una escuela que fue fundada en 1875 y que tiene, bueno, por ahí pasaron gran cantidad de artistas y continúan pasando por ahí artistas que tienen fama internacional. Y lo que me interesa de esta Escuela de Bellas Artes, pues unas características bastante interesantes porque, bueno, pues ya en su origen, tiene un origen popular, fue fundada por un grupo de artistas, casi todos estudiantes de la Academia de Diseño, ¿no?, la Academia Nacional de Diseño de Nueva York, que estaba en ese momento en crisis. Y entonces de pronto pues surge esta iniciativa de crear esta escuela que da una formación no solo profesional, sino también como amateur, ¿no?, o una formación para los aficionados a las bellas artes. Entonces, pues una de las características es que tiene pues, las clases a un precio más razonable, que tiene unos horarios como más fáciles, ¿no?, para que la gente pues, pueda incorporarse en cualquier momento, no tiene que empezar desde el inicio del curso, o se puede hacer más tipo academia, ¿no?, que se puede organizar los horarios o hacer un poco como el programa más a la carta en función de las necesidades de cada uno de los estudiantes, con lo cual llega también a mucha gente. No ofrece grados, no ofrece títulos dentro del ámbito formal de la educación. Y entonces en este origen pues hay ese espíritu independiente que se crea pues precisamente en estos años de crisis de la academia, bueno, pues que tenía dificultades financieras y además veían que iban a cortar las clases de dibujo del natural y los estudiantes se iban a ver pues bastante perjudicados. Entonces pues hacen esta iniciativa poniendo carteles en la Academia de Diseño, ¿no?, poniendo carteles para convocar a los estudiantes y para convocar a los profesores. Entonces, bueno, no voy a entrar demasiado en la historia, en la evolución de esta institución, porque bueno, hay que tener en cuenta que todavía en esta época, en los 30, no estaban desarrolladas los grados o la licenciatura o la formación en las universidades de las Bellas Artes, ¿no? Pero, bueno, me parecía interesante que Reginald Marsh se matricula en esta escuela en 1927 y es relativamente tarde teniendo en cuenta cómo es su trayectoria a lo largo de los años, ¿no? O sea que en el 27 él ya estaba graduado en la universidad, se había graduado 7 años antes,
O sea, que él no es que tenga de pronto una vocación tardía, sino que, porque él mostró como una actitud muy temprana al dibujo, ya ilustraba diarios desde el inicio de su estudio, cuando era estudiante como en la Universidad de Yale, y ya llevaba varios años viviendo en Nueva York y se ganaba la vida como dibujante y trabajaba, o sea, había sido contratado por diferentes revistas, por diferentes periódicos, a veces como autónomo, otras veces como contratado, pero ya había hecho, por ejemplo, su primera exposición individual en el Whitney Studio Club en 1924, que luego va a ser el Whitney Museum. Entonces, y tenía 30 años, ¿no? O 29 años cuando entró en la escuela. Entonces, la decisión de Reginald Marr de entrar a estudiar aquí es porque él quiere ser considerado un pintor en toda regla. ¿Y esto cómo nos podemos plantear esto, ¿no? O sea que su estilo, ya, claro, nosotros lo vemos su vida con toda su trayectoria ya realizada, ¿no? Pero su estilo evoluciona pues, desde ese ámbito de la ilustración a un lenguaje mucho más personal. Él quiere ser aceptado como un artista. He traído algunas imágenes de la historia de la academia. He traído esta precisamente porque son mujeres artistas, porque, bueno, precisamente muchos de esos estudiantes de la Academia de Diseño que tomaron la iniciativa, pues había una muy buena representación de las mujeres artistas, ¿no? Esta es un poquito más tal, y esta es más de estos años, ¿no? Donde ahí de pronto vemos en primera fila a uno de los pintores de nuestra colección, a John Sloan. Entonces, con esta institución, Reginald Marr se está planteando esa distinción entre el artista y el dibujante de prensa o el ilustrador. Él quiere dejar esa trayectoria y nos lleva a plantearnos estas reflexiones de, bueno, pues si para formarse como pintor, ¿dónde tiene que ir uno, ¿no? ¿A qué escuela tiene que ir? Porque él decide ir a esta escuela, que es una escuela no oficial, la academia es el momento en el que está ya en decadencia. Las universidades, como digo, todavía no planteaban esta formación en las bellas artes y la pregunta que me surge es qué papel tiene la educación, ¿no? Como facilitador hacia las formas cultas del arte o en qué medida las instituciones educativas legitiman a los artistas, ¿no? Bueno, cuando veo estas fotos, lo que me preguntaba, sobre todo cuando vi esta de John Sloan, me preguntaba cuántos artistas de nuestra colección han pasado por la Liga de Estudiantes. ¿O cuántos de ellos, si entramos ahora a la cafetería en los años 30 de la Liga de Estudiantes, a cuántos nos encontraríamos por los pasillos o en la cafetería, ¿no? En la cafetería tenemos a Reginald Marr, que está marcado con un rotulador rojo, ¿no? Que por otra parte me gustó encontrar esta fotografía de la cafetería precisamente porque en la cafetería también se producen encuentros muy interesantes, ¿no? Que también son permeables entre lo oculto y lo popular y sin embargo pues también son encuentros de aprendizaje. Y decía, ¿a cuántos nos podemos encontrar y cuántos de ellos trabajaron como dibujantes de prensa o como ilustradores y de pronto decidieron entrar en esta institución para que fueran considerados artistas en toda regla, ¿no? Como decía el propio Reginald Marr, ¿no? Entonces, hemos mencionado a John Sloan, que es un artista que forma parte de nuestra colección permanente y que os invito luego en el recorrido a que conozcáis algunas de las obras que tenemos de él. Tenemos también a Rafael Soller. Bueno, he traído algunos de los dibujos para que veáis un poco en qué andaba Reginald Marr, ¿no? Esto es lo que publicaba él en los periódicos y en las revistas donde estaba contratado, pues es unos dibujos muy de realismo y con un componente irónico, ¿no? en la leyenda, ¿no? Estos son los dibujos. Si entramos a la Liga de Estudiantes nos encontraríamos a John Sloan escribiendo este libro, que es un libro que escribe sobre la enseñanza, ¿no? En el ámbito de la educación artística como profesor en esta Liga de Estudiantes. Nos encontraríamos a Rafael Soller, que está aquí justo una fotografía con Reginald Marr, ¿no? A la izquierda Reginald Marr, que está pintando, no sabemos si le está pintando un retrato, pero tenemos un autorretrato de Rafael Soller en la colección del museo, ¿no? Que este también está en la exposición de pintura americana. Estaría el propio Gros. Si entramos a la Liga de Estudiantes del año 33, pues estaría allí George Gros, que fue invitado como profesor en ese año, y encontraríamos en la revista de Vanity Fair del año 33 este artículo dedicado a su figura
donde, bueno, pues dice que con 40 años George Grosz es probablemente el artista alemán vivo más conocido. Su fama es el resultado de una variedad de causas, una extraordinaria fecundidad y energía, un devastador tono satírico, 21 libros ilustrados, 13 catálogos, exhibiciones frecuentes en las principales capitales del mundo, una distinguida carrera como profesor, más recientemente en la Liga de Estudiantes. O sea que ya se habla pues, de estos libros ilustrados que el propio Grosz también hizo, ¿no? Y con ese papel de ilustrador o de dibujante de prensa. Bueno, realmente por la Liga de Estudiantes han pasado muchos más artistas, otros que también lo hacen luego posteriormente, pues Lichtenstein, Clifford Steele, que lo harán en la década siguiente. Así que no tiene ningún desperdicio, bueno, pasar por esta institución en esta época, ¿no? Todos estos artistas trabajan como ilustradores, casi como periodistas, como cronistas, ¿no? Y hay que entenderlo pues, en un momento en el que la sociedad vivía en un medio en el que la generalización de los periódicos, pues ya desde el desarrollo de toda la sociedad industrial se había experimentado pues, un gran desarrollo de todos estos medios. Cuando indagamos en la colección vemos que nuestros artistas comenzaron como ilustradores, como dibujantes de prensa, como cronistas para revistas, para periódicos, comenzaron en este ámbito y que nos plantea esa reflexión de nuevo sobre qué nivel de populismo o de cultismo pues, tienen esas parcelas en las trayectorias de los artistas. Muchos artistas reconocidos de nuestra colección pues, han colaborado con estas prensas y con estas ediciones ilustradas y luego se ha olvidado pues, ese trabajo, ¿no? Quizás no se ha valorado del todo, ¿no? Entonces he traído algunos ejemplos, por ejemplo, de Winslow Homer, que es uno de los artistas más importantes de nuestra colección norteamericano y que también podéis ver en la planta primera. He traído estos dos ejemplos, ¿no? El más conocido también, claro, esta es una época un poquito anterior, ¿no? Donde todavía la fotografía no tenía ese desarrollo y entonces las ilustraciones que hace Remington para esta revista, Harper's Weekly, ¿no? Pues es que era la manera de conocer las noticias que se estaban ocurriendo en Estados Unidos en esta época. Estos serían como los antecedentes de Reginald Mars y he traído algunos ejemplos, ¿no? Porque esto conecta mucho con la exposición de pintura americana que podéis ver arriba. Estos son de Remington. Él se va a la guerra de Cuba, ¿no? En la guerra contra España, pues se va como corresponsal, como un periodista, ¿no? Lo que pasa que no, en lugar de fotografía, pues lo que hace son estos grabados, ¿no? Y esta es la obra de Remington del museo, que podéis ver en la exposición y que, como veis, bueno, pues es una obra pues emblemática porque representa precisamente ese lenguaje tan alejado de lo que son los dibujos y la crónica, ¿no? Sino que aquí hace una escena nocturna, no mucho más evocadora de lo que hemos visto en sus dibujos. ¿Vale? La gente durmiendo en el tejado de Joan Sloan también y otros como Arthur Dove. He puesto varios ejemplos de los artistas que podéis encontrar luego en la colección. ¿Vale? De pronto doy un salto porque, claro, cuando Reginald Mars se matricula en esta escuela, hemos dicho que lo hace porque quiere ser considerado un artista en toda regla, pero también porque, animado por sus profesores, pues quiere conocer a los maestros antiguos. Él ya había hecho un viaje a Europa, pero va a seguir haciendo muchos más, sobre todo animado por su profesor que se llama Kenneth Miller y que era fan, sobre todo, su ídolo era pues, Tiziano, Rubens, Miguel Ángel. Pues nosotros podemos ver obras de los grandes maestros antiguos de la pintura occidental en la planta segunda del museo y por eso invitaba luego a que ese recorrido terminara en esa sección. Entonces ellos, Reginald Mars y su profesor, solían ir al Metropolitan de Nueva York, estudiaban a los maestros antiguos y hacían un montón de copias en sus cuadernos de bocetos pues de todas las pinturas a las que admiraba. La pregunta que os lanzo sería pues, si podemos considerar la tradición pictórica europea como lo culto, si en algún momento esa tradición europea fue lo popular, ¿no? Y si podemos ver pues, esas obras de Rubens o de Tiziano o de Miguel Ángel, ¿qué hay de popular en esas imágenes, ¿no? ¿Qué hay de popular en la Santa Catalina de Caravaggio? ¿O qué hay de popular en la Venus de Cupido, que es la que
os propongo ir a ver Rubens, ¿no? La sala de Rubens. Y también me planteo una pregunta a la inversa, ¿no? En cuanto a la tradición pictórica norteamericana, ¿en qué momento, o sea, qué hitos ha habido en la historia o qué acontecimientos han permitido que de pronto esa cultura urbana americana de los años 30 pasara al ámbito del oculto, ¿no? Pues ahí podríamos nombrar, pues no sé, el Armory Show fue mucho antes, ¿no? Pero la exposición de 1913, pero la creación del Whitney Museum de artistas americanos, pues es también de esta década de los años 30. Seguimos en nuestra siguiente parada, que es el Radio City Music Hall. Seguimos en nuestro paseo y quería pasar por este edificio porque se inauguró precisamente en 1932. Se considera como el teatro más importante de Estados Unidos. Pensad que en los años 20 y 30 el panorama urbano estaba siendo transformado por todas las industrias de las comunicaciones, por el cine, por la radio, por la publicidad, pero el cambio entre los años 20 y 30 también es importante. En Estados Unidos pues, es cuando surgen las primeras emisiones de televisión, las emisoras de radio, ya han transformado completamente, pues todo, tienen gran protagonismo, ¿no? De los diarios y van haciendo como un seguimiento paso a paso de todos los hechos de la actualidad. Y todo este panorama pues, cambia totalmente en los años 30, también por los espectáculos, esta es una calle de Nueva York que de pronto se transforma, ¿no? Porque solo hay comercios relacionados con la tecnología del vídeo y del sonido, ¿no? Y los espectáculos, los entretenimientos, la vida callejera es completamente nueva y también nueva para los artistas. O sea, los artistas de la década de 1930, según el historiador cultural Warren Sussman, dicen que era gente de vista y sonido, ¿no? La gente se ve asediada por las películas, por la radio y son los primeros artistas verdaderamente en participar de una cultura popular, ¿no? Porque el cine y la radio de pronto estaban como llegando a todo el mundo. El Radio City Music Hall es uno de los símbolos culturales de esta nueva era. Nos podemos hacer un poco una idea, ¿no? Pues de la música, de los espectáculos, ¿no? Si entramos a los espectáculos de la década de los 30, ¿no? Y he traído esta foto de Roosevelt también, bueno, como presidente hace también un uso bastante sofisticado de la radio, ¿no? Si pensamos en esos hitos de símbolos culturales como el Radio City Music Hall, pues podemos pensar también los primeros talkies, las primeras películas sonoras. Esta es la primera proyección comercial de una película con sonido sincronizado del cantante de jazz que se estrena en Nueva York en 1927. Si salimos del Radio City Music Hall y nos vamos al cine, pues esta es la película que podríamos ver. Y precisamente de ese año, de 1927, es una obra que os invito a ver también luego en el recorrido de Arthur Dove, que es un artista un poquito anterior también a Reginald Mars, o sea que en esta época está viviendo ya un poco alejado de las grandes ciudades, pero justo en este año, en el 27, que él ya había dejado de vivir en Nueva York y pues justo en esta época hace este cuadro, ¿no? Es un cuadro en el que él está experimentando con la abstracción y está haciendo un tipo de obra con la que pretende salir, con la que pretende capturar como los efectos efímeros del sonido, porque el título de la obra lleva el título de una canción de jazz, ¿no? Que se llama Orange Grove in California, de Irving Berlin, ¿no? Hay una conferencia de mi compañera conservadora Marta Ruiz del Árbol, que la podéis ver también en internet, donde habla específicamente de este cuadro. Entonces, la propuesta que os hago para el recorrido de después es que en lugar de ver este cuadro únicamente, que lo veáis escuchando la propia canción, ¿vale? Para eso he creado un QR para que con vuestro móvil podáis escuchar la canción de jazz, ¿no? Entonces, me surgen preguntas, mientras hacéis esa actividad luego, ¿qué forma de arte es más popular, ¿no? Si la música o la pintura? La verdad es que luego cuando tengáis ocasión de hacerlo, es verdad que la pintura te traslada de una manera completamente diferente a los años 30, de una manera mucho más inmediata y bueno, tenéis que tener esa experiencia de ver el cuadro escuchando la canción, porque realmente el artista lo hizo así, ¿no? Que pintó a partir de la canción escuchada en el disco, ¿no? Que le regaló su mujer. Esta foto que me he saltado antes es que hemos salido un poquito del Radio City Music Hall y justo en la esquina doblando la manzana podíamos pasar por la galería de Stiglitz
Y si entramos en esta fotografía, pues tenemos un cuadro de Arthur Dove, ¿no? Ese de ahí del fondo, este de aquí pequeñito, que se parece mucho a los nuestros, ¿no? Entonces, claro, cuando estás, como ahora todas las fotografías están digitalizadas, ¿no? El Museo de la Ciudad de Nueva York y en la Librería del Congreso, en fin, todo lo tienes digitalizado, pues de pronto pues, te llevas sorpresas porque efectivamente tienes oportunidad de entrar a la Galería de Stiglitz en esta década y te encuentras que el cuadro de Arthur Dove está colgado ahí en la pared, ¿no? Bueno, si nos trasladamos a los años 30 norteamericanos, en la colección del museo están representados también otros artistas que también establecieron una conexión muy fuerte entre la pintura y la música del jazz, ¿no? Que la música del jazz también nos podemos plantear esa pregunta sobre el origen de jazz, ¿no? Que es tan popular, y cuando Arthur Dove está eligiendo una música para hacer estas transposiciones visuales, ¿no? Del sonido, pues elige la música del jazz, que es lo que se estaba escuchando en los nightclubs y en Harlem, ¿no? Entonces, esta transposición, esta relación entre la pintura y la música, pues ya desde los años 20 el jazz había invadido Europa y llega a muchos artistas europeos que se entusiasman con esta idea de establecer esas conexiones entre la pintura y la música, ¿no? Entonces podríamos poner ejemplos de la colección como Fernand Léger, Mondrian, y yo he traído este ejemplo de Kupka, que forma, bueno, he traído es un artista que está representado tanto en la colección permanente como la del Carmen Thyssen. He elegido este cuadro específicamente de Carmen Thyssen porque parece que este es un cuadro como antecedente de una serie que Kupka realiza que se llama Hot y que hace precisamente a mediados de la década de los 30. Pero no tenemos que dar el salto a Europa, podemos volver a Nueva York y podemos hablar del ejemplo de un artista de Stuart Davis, que es un artista norteamericano de este periodo, que precisamente pues en el año 39 recibió el encargo de pintar el mural para el edificio que alberga pues, los sistemas de radiodifusión municipales, ¿no? Este es el edificio en Nueva York, el edificio municipal de Manhattan, que es un edificio también emblemático de la arquitectura de principios de siglo, y albergó la sede de la radio desde 1922 hasta época bastante reciente, hasta el 2008. Y entonces, si entráramos a este edificio, veríamos a Stuart Davis pintando el mural. Aquí lo vemos en plena faena, aquí lo vemos terminado, una imagen de la época. He traído otra en color para que veáis el resultado. Y nosotros tenemos una obra de Stuart Davis, que no sé si conocéis, que está de aquí, ¿no? Además, Stuart Davis también fue profesor de la Liga de Estudiantes en el año 31 y en el 34 tuvo un papel muy importante como presidente en la Unión de Artistas, ¿no? Y con esto de la Unión de Artistas es que vamos a hacer nuestra siguiente parada, la Union Square. Estamos bajando un poquito hacia el sur. Union Square es el sitio donde tenía el estudio Reginald Marr. Es un animado barrio que gira en torno a una gran plaza peatonal. Aquí lo tenemos a él con los prismáticos, porque utilizaba los prismáticos para ver a la gente en la calle y pintar esos puntos de vista elevados, ¿no? Pues seguramente se estaba preparando ahí o para su salida, ¿no? O para pintar. Ahí lo vemos con todo lo necesario en el estudio. Utilizaba esos prismáticos para estudiar a la gente en la calle. Y estas imágenes que tuve de Reginald Marr en Union Square me conectaba con una obra de nuestra colección que sucede un poquito, no está exactamente en Union Square, está en Madison Square, pero está a 2 manzanas, muy cerca, donde vemos que ambos artistas están teniendo como la misma experiencia. Esta es de John Sloan, se llama Madison Square, la podéis ver en el recorrido que he planteado. Es un pintor que perteneció a la escuela Askham y con quien Marx estudió y quien le animó a dibujar la vida de la calle, la vida de la ciudad in situ. Él pasaba varias horas pues, paseando por Manhattan, observando las escenas a su alrededor, e incluso en su diario habla de este cuadro de Madison Square y dice que el surtidor de Madison Square, con hombres y mujeres que no le quitan ojo y en algunos casos sienten su hechizo sensual, ¿no? Porque era un motivo que le cautivaba especialmente. Entonces estamos en esta parada de Union Square
porque nos conecta también con otras realidades artísticas que estaban sucediendo también en el barrio, ¿no? Esto de la Unión de Artistas es un sindicato que fue creado en principio por un grupo de 25 desempleados con la idea de mejorar las condiciones de empleo de los artistas, ¿no? O sea, se creó en el año 1933, son los años de la Gran Depresión, después de la crisis del 29, pues una gran crisis financiera a nivel mundial que promulgó, que se prolongó durante décadas, ¿no? Pues casi hasta los años previos de la Segunda Guerra Mundial. Y esta unión de artistas funcionó primero como un lugar de encuentro entre artistas de la ciudad que se reunían muy cerca de Union Square, se reunían pues, a una manzana en el John Reed Club, que estaba muy cerca también, en el 102 de la calle 14, y ese club, que era una federación que estaba dirigida a escritores, a artistas, a intelectuales marxistas, que exigían la ayuda del gobierno para promover el empleo para los artistas, ¿no? Entonces, el grupo empieza como a hacer presión. Un hito importante en esta organización fue un simposio que se organizó sobre desempleo en el College Art Association of America, y empiezan a exigir a los responsables de obras públicas y civiles la posibilidad de proporcionar trabajo pues, en varios campos artísticos y a todos los artistas desempleados. Y se crea este proyecto que se llama el proyecto de obras de arte públicas, ¿no? Que se empieza a conocer con las siglas Public Work of Art Project. Y esto era pues básicamente un programa para dar empleo a artistas. Está dentro de un gran programa promovido por el presidente Roosevelt, ¿no? Que se desarrolla entre 1933 y 1939, y que se suman también pues, propuestas de mejora financiera, de obras públicas, y se incluyen a las obras de arte, ¿no? Entonces, en esta época pues dio trabajo a 3.700 artistas aproximadamente. Imaginad, estos fueron 15.000 obras de arte, y eran fundamentalmente artistas jóvenes, eran artistas migrantes de primera generación, y este era el propósito literal, ¿no? Dar trabajo a los artistas haciendo arreglos para que representantes competentes de la profesión embellecieran los edificios públicos. Por eso muchos de los encargos pues, fueron murales, y todo eso pues, derivó más tarde en lo que va a ser el proyecto de arte federal, que se va a alargar hasta el año 43. Aquí tenemos a Stuart Davis en una manifestación en protesta, ¿no? y defendiendo los derechos de los artistas. Y me planteaba también pues, cuántos artistas de nuestra colección pues, se vieron beneficiados por este proyecto de arte federal, y encontramos también como muchos murales, muchos ejemplos de artistas de nuestra colección que hicieron murales como este de aquí de Gorky. No, este es el de Stuart Davis del Radio City Music Hall. Este es Gorky, ¿vale? Que también tenemos obra en nuestra colección y la podéis ver en la pintura americana, que también hizo para murales para la Exposición Universal de Nueva York de 1939, que por otra parte también tuvo muy buena representación de muralistas, ¿no? Rothko es también un artista que se vio beneficiado por el proyecto de arte federal, ¿no? Antes de ser un pintor abstracto. Este es un mural de Willem de Kooning, que también está representado en nuestra colección, ¿no? Y tenemos el de Ben Shahn, que el de Ben Shahn es un artista que nos conecta especialmente con Reginald Marsh, ¿no? Este mural del año 38, esta fotografía del año 38, que está realizado en un edificio comunitario de la Farm Security Administration, que está dentro de ese programa de Roosevelt, pues de ayudar a combatir la pobreza, y apoyaba sobre todo el sector agrícola. Vemos aquí el resultado del mural en color, ¿no? Y una fotografía de preparando el mural, ¿no? Que es bastante reveladora también de cómo en este tipo de trabajo pues, se daba la colaboración entre los artistas y los ejecutantes de la obra, ¿no? O de pronto se establece una relación entre la idea del proyecto y la ejecución o la técnica, ¿no? De pronto se puede hablar también de la distinción entre el espacio físico del estudio o el lugar de producción, ¿no? Entonces, a lo mejor quizás sean estos rasgos los que podíamos incluir como distintivo entre lo que se puede considerar arte de culto o arte popular, ¿no? O de los que no hemos valido habitualmente para hacer distinción. La agencia de Roosevelt también organizó un programa de artistas fotógrafos, de las que salieron imágenes que seguro conocéis, ¿no? He puesto esta que es muy famosa,
Pero he traído también las imágenes del propio Bencham para que veamos un tipo de fotografía como más documental, ¿no? Que está más, pues eso, a medio camino, ¿no? Entre lo que podríamos considerar arte con mayúscula, ¿no? Este tipo de fotografías que, bueno, son preciosas también de Bencham. Bueno, pues que reflejan pues la realidad del panorama agrícola, ¿no? Como estaba, ¿no? Y lo quería conectar con esta obra de Bencham, que es la que nosotros tenemos en nuestra colección y que, bueno, pues al pasar por todas estas ideas del arte federal y conocer todos los murales y el contexto en el que se produce, pues igual entendemos también mejor esta obra de nuestra colección. Tenemos varias obras de Bencham, ahora mismo están muy cerquitas unas de otras en las mismas salas de pintura americana. Y no podemos olvidar los propios murales que hizo Reginald Mars en el edificio de la aduana, que fue encargado en el 1936 y que también fue financiado por el programa federal. Es para decorar la sala circular del edificio. Estos son los cuadros que él hace para los murales, ¿no? Que se parece bastante a al cuadro que hemos visto antes de la colección de Carmen Thyssen. Bueno, pues vistos todos estos ejemplos de obras de arte que fueron apoyadas por esta labor del gobierno, ¿no? Y de promover el arte, hemos visto, bueno, pues estos ejemplos de artistas que forman parte de nuestra colección, pero también se dio el caso de otros cientos de nombres de los que no conocemos pues, prácticamente absolutamente nada o que han sido olvidados por la historia, o otros que luego resulta que fueron los creadores o los protagonistas de la abstracción americana, ¿no? Entonces, lo interesante es que el programa de arte federal no hacía distinción entre el arte, pues digamos, más representativo y otro que lo fuera menos. No hay una distinción, ¿no? Entre lo popular y lo... O sea, no era importante que los artistas tuvieran una trayectoria definida, sino que el programa pues realmente lo que quería era apoyar a todos los artistas, los jóvenes, los desempleados y también a una gran cantidad de mujeres artistas, por lo que no se hizo pues distinción entre grandes artistas y otros que fueran menores, sino que todos entraban en el mismo saco, se podían incluir todo tipo de obras, desde pinturas al óleo, también pinturas murales, esculturas públicas, fotografías, y se han contabilizado al final como 100.000 pinturas y murales y más de 18.000 esculturas que se distribuyeron por los edificios municipales, por escuelas, por hospitales y que luego pues bueno, pues estos edificios, las escuelas, los hospitales utilizaban toda esa producción, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, cómo podemos... o sea, este proyecto tiene como unos logros hacia lo popular, ¿no? Que podemos definir, pues, quizá porque el papel de los artistas estuvieran completamente insertos en la vida cotidiana de los estadounidenses, ¿no? Que de pronto estas obras de arte tienen un rol muy conectado con la vida pública. Otra idea es que no se apoyan en un estilo en concreto, ¿no? No hay ninguna tendencia. Es verdad que, aunque el estilo predominante en esta época es más el realismo social, pero hemos visto a jóvenes artistas como Stuart Davis que ya está haciendo como un trabajo con un lenguaje mucho más abstracto. Importante es que cambiaron las condiciones laborales de los artistas, obviamente, porque ese era el propósito y entonces los artistas no tienen que trabajar, o sea, pueden trabajar exclusivamente como artistas y no tenían que aceptar otros trabajos secundarios. Y sobre todo que se fomenta un gran sentido de comunidad entre los artistas, porque tienen muchas veces que colaborar juntos, crear las obras de manera en equipo y bueno, pues también se piensa, ¿no? Que esta manera de fomentar la comunidad, pues luego también fue buena para el desarrollo del expresionismo abstracto, ¿no? Esta buena sintonía que había entre los artistas. ¿Cuál es la pregunta que os puedo plantear llegado a este punto? Es que, bueno, por una parte podemos pensar en cuál es el apoyo de las administraciones públicas para el fomento de la arte, ¿no? Ahora, en los tiempos de pandemia, hemos visto bastantes iniciativas, ¿no? Y nos podemos plantear, bueno, pues si esas instituciones públicas apoyan desde la base, ¿no?
o solo a los artistas que ya tienen una trayectoria consagrada para incrementar sus colecciones. En fin, pues podemos abrir ahí un debate. También tener en cuenta que el éxito que tiene el proyecto federal en la arte, pues se centró también en la artesanía. Entonces, hay un proyecto en concreto que tuvo mucho éxito, el de Milwaukee, que dio empleo a 5.000 trabajadores no cualificados y ahí se enseña encuadernación, impresión, diseño, libros de arte hechos a mano, diseño de juguetes, muñecas, vestuarios para teatro, muebles, ¿no? Y muchas de esas cosas que se siguen utilizando, porque precisamente se organizó una exposición en el 2014 y todavía en la biblioteca pública de Milwaukee se utilizaban muchos de los mobiliarios que se habían creado con esa financiación. Bueno, y llegamos a Coney Island y aquí nos encontramos a Reginald Marr, con el que vamos a ir acompañando este recorrido porque hay un montón de fotografías del artista documentándolo absolutamente todo. O sea, él utilizaba la fotografía para documentar absolutamente todo lo que veía, ¿no? Vamos a emular la propia manera que tenía Reginald Marr, en la que solía desplazarse para llegar allí. En metro, como digo, porque en 1920 ya estaba conectada la ciudad con la línea de metro. Antes hemos aludido al rol del dibujante, ¿no? Y ahora aludimos al rol del fotógrafo documentalista. A principios de la década de 1930, Marx sentía una gran pasión por la documentación y, además de los cuadernos de dibujo que solía llevar para hacer apuntes, pues utilizaba una cámara de fotos, ¿no? Por lo que he leído, Reginald Marx tuvo varias cámaras de fotos, se compró una Leica de 36 milímetros en 1938, antes tuvo una de 35 milímetros, y también se sabe, bueno, porque a veces la tomaba prestada o que la ampliadora, hasta que no se la compró, pues revelaba de manera comercial en los estudios de fotografía. Y he traído esta selección de fotografías para que se entienda que todo su material fotográfico se ha visto como un sistema generalizado de toma de notas. La fotografía no se tratan precisamente de fotografías que hayan sido consideradas como grandes fotografías, ¿no? O arte en mayúscula, ni siquiera él las consideraba así, pero el hecho de que haya tanta variedad y tanta, ¿no?, cantidad de fotografías a lo largo de su vida, pues es increíble, ¿no? Su legado fotográfico registra absolutamente toda su vida, tiene fotografías personales de su ámbito más cercano y familiar, pero hay infinitas solo de Coney Island. De hecho, pues se ha calculado que, no sé, que son la sexta parte de su producción es de estas fotografías de Coney Island. Bueno, pues muchas de estas fotografías no tienen una relación particular con las pinturas. Marx usó la cámara para fotografiar todo tipo de eventos, reuniones familiares, amigos, pero las fotografías de los lugares y de las personas que usó como temas para sus pinturas y grabados pues son especialmente interesantes por el valor intrínseco y también por las relaciones que se pueden establecer con la propia obra. Entonces, hay cantidad de fotografías que sí establecen esa relación estrecha con determinada obra, en concreto esta, que es la que yo he elegido, pues mi intención ha sido rescatar esas fotografías que están íntimamente relacionadas con este cuadro en concreto. Entonces vamos a ir analizando el cuadro para ir descubriendo los personajes pues, más significativos de la escena. Nos fijamos que la composición pues, está dividida en dos planos completamente independientes. Por una parte, ese primer plano como una especie de friso con toda esa gente apelmazada, que pues, o sea, está apelmazada, pero por otra parte también parece que están como ordenados, ¿no? Como un friso frontal, uno a cada lado de otro. Están los personajes que son del público, los personajes reales, la gente que está en la feria, que está yendo de un puesto a otro, atraídos por los espectáculos. Y entre toda esa gente pues destacan algunos personajes, por ejemplo, en el centro, ¿no? La protagonista de nuestra imagen es esa bailarina que está totalmente centrada, con los brazos extendidos, creando una simetría. A la derecha, ¿no? A la derecha está la figura de la nana con los brazos entrelazados, que mira hacia arriba, mira al gran protagonista del cuadro, que es el volcán humano, ¿no? Que está a punto de echar fuego por la boca. Curiosamente está vestido con camisa y corbata.
Al otro lado de la bailarina vemos esa figura de un hombre misterioso que nos mira de reojo. Y entre los personajes del público, pues llama nuestra atención pues esos personajes de la izquierda también por sus rasgos raciales, que es un aspecto, por otro lado, también como muy estudiado en la figura de Reginald Mars. Y finalmente a la derecha del todo como un personaje que grita ahí levantando la mano. Ahora nos fijamos en el plano de atrás. La imagen de atrás es la representación de una representación, ¿no? Son los carteles que anuncian los espectáculos. A la derecha está la figura del lanzafuegos con las antorchas a cada mano, ya previamente encendida, echando fuego por la boca. Y esa figura del lanzafuego que viene del mundo circense y que nos conecta también con lo popular, y son muchos los artistas también de la colección que sienten cierta atracción por esa espectáculo circense. Os he incluido en la visita a la colección que os paréis también en la obra de algunos artistas que están vinculados con The Wild Kuhn, por ejemplo, ¿no? O podemos subir también a la colección permanente a ver la de August Mack, El Circo. Y bueno, al otro lado tenemos la figura de la pitonisa, la mentalista suprema, como se intuye que podemos completar en el rótulo del cartel como anunciador. La figura de la bruja con la bola de cristal y un vestido orientalista, ¿no? Entonces se mezcla la representación de la realidad con la representación de los carteles. Y es cuando entendemos que el cuadro está hecho como si fuera un cartel, ¿no? Se puede comparar el estilo de Reginald Mars con el propio mundo comercial, con los carteles de la época, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre este cuadro de Reginald Mars y un cartel? Sería una pregunta similar a la de Arthur Danton, ¿no? En el libro de Más allá de la caja de brillo, haciendo referencia a la caja de brillo de Andy Warhol. ¿Qué diferencia hay entre la caja de brillo de Andy Warhol y la caja de brillo del supermercado? Pues qué diferencia hay entre este cuadro de Reginald Mars y el que yo vi en la serie de televisión, ¿no? En la que yo vi en Netflix, de la anécdota que os conté al principio, ¿no? Vamos a poner al lado de este cuadro las fotografías que pudieron inspirarle, ¿no? Las fotografías de Reginald Mars, y cuando las comparamos pues resulta evidente ver cómo muchas de las figuras y grupos de personas que fotografió pues fueron transferidas directamente a su pintura, ¿no? Porque aparecen los mismos personajes, ¿no? Aquí tenemos no son de muy buena calidad, no he podido cargarla mejor, pero se ve la figura del lanzafuegos, la bailarina, la enana, y está claro que para la elaboración de este cuadro pues hizo bocetos específicos y tomó fotografías de los detalles de los personajes, y que los personajes de Smoko con su tirante y su corbata, la bailarina en el centro, la enana, ¿no? Que tiene la misma diadema, el pelo, los brazos cruzados, ¿no? Más escogió las posiciones y las poses representativas de las fotografías para capturar este ambiente de la feria, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la fotografía y la pintura? ¿Cuál podemos considerar que es más culta o más popular? Si podemos hacer una distinción entre una y otra, ¿no? Porque ambas reflejan la realidad social de la época, pero quizá la pintura, ¿no? Resulta más evocadora, muestra una realidad más psicológica, y esto lo consigue pues a través de una serie de recursos que son los recursos del artista, como son la composición y el color fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, la manera en que ha integrado la figura en la composición, en la pintura de Mars crea una composición para ofrecernos como un punto de vista para el espectáculo, como teniendo el mejor asiento de la sala. Ambos carteles, los que anuncian el espectáculo, ¿no? Del hombre volcán y de la mentalista, se nos muestran completamente de frente para nosotros, ¿no? En el centro, la bailarina parece que baila para nosotros, y a pesar de que hay muchísima gente, no toda la gente es la multitud que invade el espacio, pues nosotros podemos ver toda la escena como si estuviéramos sobrevolando por encima de las cabezas de toda esta gente. Otro dato importante, otro recurso del artista es el uso del color, ¿no? Que intensifica todo ese carácter emocional de la imagen. En Smoko, como en muchas pinturas de Mars, pues ese rojo intenso que vemos en el fondo pues contrasta con un verde chillón muy llamativo, como si fuera pues el grito del propio cuadro, los gritos fuertes y espeluznantes que podemos percibir como espectadores, ¿no? O los titulares de los carteles y de los anuncios que nos llaman al espectáculo. Sin embargo, si vemos la fotografía,
pues presentan una imagen mucho más inmediata de la feria, o sea, menos evocadora o menos dramática, ¿no? Esta idea de drama también que Reginald recupera de los maestros antiguos, pues son imágenes porque están sacadas a plena luz del día y sus personajes parecen mucho más reales o mucho más inocentes, menos exóticos que los que nos presenta en su cuadro. Entonces la pregunta que os lanzo es si son estos recursos de composición, de color, de contraste, de perspectiva, lo que puede establecernos la diferencia entre una fotografía documental y una obra de arte, ¿no? O entre esta fotografía y el cuadro. Y luego hay una concepción como más contemporánea también del arte, y es que, bueno, estas fotografías que nos sirven para hacer este viaje, entre las fotografías que he encontrado, pues me dio bastante sorpresa encontrarme con esta, porque está el propio Reginald Mars en plena ejecución, subido, haciendo probablemente un boceto, pero subido a la atracción, ¿no? Entonces decía, pues esto es como la barca de Monet, ¿no? Como el bote de Monet, el bote estudio. Monet se construye un bote para pintar en el Sena y para poder captar todas esas incidencias de la luz sobre la superficie del agua, y el agua siempre cambiante y en movimiento. Entonces Monet tiene que experimentar en el bote cómo pinta el movimiento y cómo pinta la luz. Y se construye un bote estudio, ¿no? Pero es que Reginald Mars, pues, esta foto revela un poco que le pasa lo mismo, ¿no? Que él, para pintar todo lo popular, tiene que experimentar lo popular. Entonces se sube a la atracción. Y nos vamos a la playa. Mejor aquí entonces, ¿no? Bueno, esta foto es que es del 4 de julio, ¿eh? Entonces, claro, el 4 de julio estaría así. A lo mejor el resto de días, ¿no? El 4 de julio en Estados Unidos, en el año 34, pues así estaba la playa. Dice Reginald Mars, le escribía a su mujer una carta y decía: fui a la playa de Coney ayer por la tarde. El viento era fuerte y soplaba fuertes y grandes cabrillas en el mar de un azul intenso. Para mi deleite, la multitud es tan grande como nunca he visto. El ruido de la playa se escuchaba a millas de distancia y apenas había espacio en la arena para sentarse. O sea, es literal lo de que no hay sitio para sentarse en la playa, es literal. Fijaos en las fotos. Vamos a ver algunas de las fotos que fueron realizadas por el propio artista. Reginald Mars empezó a ir a Coney Island a principios del año 20 como ilustrador para la revista Vanity Fair. El director de la revista lo envía allí para que empiece a hacer bocetos, pero ya nunca más dejó de ir. Mars regresaba constantemente cada verano para inspirarse y para recoger escenas que luego iba a trasladar a sus cuadros, ¿no? Y a pesar de que su segunda mujer veraneaba en Vermont, pues Mars se quedaba siempre en Nueva York para poder seguir yendo cada verano a Coney, hasta el punto de que se calcula, ¿no?, como he dicho antes, que la sexta parte de la producción del artista viene de sus visitas a Coney Island. Él encontró gran cantidad de temas para sus cuadros porque descubría, pues, una gran variedad de actividades entre los bañistas y entre la gente que permanecía en la arena, ¿no? Pues vemos hombres musculosos mostrando su cuerpo, exhibiendo las proezas, ¿no? Bañistas descansando en la arena, pero también, pues, saltadores, gimnastas, ¿no?, haciendo el pino, gente amontonada, tumbada, gente entrelazada, que es lo que le gustaba mucho a Reginald Mars, ¿no? Cuando llegaba a la playa y veía que tenía innumerables cientos de cuerpos con poca ropa y en todas las posiciones, tamaños imaginables para dibujar y para fotografiar, pues encontraba infinitas posibilidades para trabajar la figura y el desnudo. En el estudio él solía trabajar a partir de modelos, pero claro, las posibilidades de la playa pues se ampliaban enormemente. Por tanto, esos apuntes cumplían un propósito similar a los bocetos y dibujos que hacía a lápiz o en acuarela. O sea, él pretende recopilar toda esa información que luego pueda traspasar como información para sus lienzos, ¿no? Pero fijaos que las fotografías tampoco de calidad, que sean
son fotografías que cualquiera de nosotros podría hacer, ¿no? Muchas de ellas no son grandes ejemplos de la historia de la fotografía. Vamos a ver ahora cómo transformaba esas fotos en dibujos, ¿no? Y vamos a hacer también el ejercicio igual que anteriormente, vamos a comparar sus dibujos con la fotografía, ¿no? Y entonces vemos que de pronto el artista aporta una visión muy singular y muy personal, una visión que sin duda pues, nos conecta con toda la tradición pictórica del pasado, ¿no? Por una parte, a primera vista son dibujos que evocan el Nueva York de los años 30, pero por otro lado también evocan esas escenas del pasado histórico-artístico. Algunos autores que han estudiado a Reginald Marx pues, lo han comparado con los juicios finales. Luego voy a volver a estas, ¿no? Pero los juicios finales, ¿no? Un juicio final o con la violación de la Sabina, ¿no? De Rubens. ¿Cuál sería, mi pregunta, cuál sería las obras de los maestros antiguos de la colección con las que podemos poner en relación estos dibujos de Reginald Marx, sus pinturas y sus grabados? Bueno, pues nosotros tenemos nuestro Tintoretto con ese paraíso repleto de figuras que podéis encontrar en el hall del museo. Podéis visitar la sala de Rubens, que es la propuesta que os hago en el recorrido también, para ver su Venus y Cupido. Aunque os sugiero mejor esta en concreto, que además casualmente está expuesta en el museo, que hay veces que está guardada. Esta que... o sea, esta obra, quizás de las que tenemos en nuestra colección, creo que es la que se relaciona mejor. Se trata de un boceto monocromo, trabajado en marrones y grises, y conecta también porque tiene una ejecución muy rápida, de una pincelada así muy suelta, aunque en este caso, claro, el tema que plantea Rubens es un tema religioso, está representando un episodio de la historia de Sansón, pues tal y como se conoce en el Antiguo Testamento, y Rubens ha elegido el momento más dramático de la escena, el momento en el que los filisteos están a punto de capturar a Sansón, ¿no? Y al igual que en los dibujos que hemos visto en Marx, voy a volver a ello, ¿no? Especialmente estos que son un poquito posteriores, ¿no? Pero al igual que en los dibujos que vemos de Marx, el grupo de figuras pues, está bastante compacto. Destacan las figuras en el de Rubens, ¿no? De Dalila y de Sansón con unas posturas muy forzadas, ¿no? Con esos escorzos que luego recupera Marx, ¿no? Lo vemos, la he puesto muy separada, ¿no? Pero yo creo que hay una relación muy evidente. Y por último, con la que me gustaría compararla también es con esta obra de Jericó, que sí es verdad que esta no está expuesta en el museo, ¿no? Pero como estamos en esta versión online, ¿vale? Pues por eso esa es la ventaja de hacer el curso online también, es que nos podemos beneficiar de la tecnología para ver las obras que por la razón que sea, pues ahora no está expuesta en sala, ¿no? Pero todas las demás que hemos visto, sí, esta de Jericó es un buen ejemplo también pues, de esos dibujos incansables que hizo Jericó cuando fue a su viaje a Italia, pues ese viaje que hace Reginald Marx también está recogiendo pues, toda la influencia de estos maestros y cómo resuelve ese agrupamiento de las figuras. A veces Jericó coge temas de la mitología clásica, pero otras veces, como en este caso, pues son simples parejas mortales y que, al igual que Reginald Marx, pues se centra en transmitir pues, toda la violencia del encuentro, ¿no? De las posiciones, de los gestos de esas dos figuras, de esos dos cuerpos, tal y como lo está haciendo Reginald Marx en su dibujo. Esos cuerpos musculosos, robustos que hemos visto en la playa, que son de marcada anatomía y que recuerdan a Miguel Ángel, ¿no? Y que está recuperando también el propio Jericó. Incluso técnicamente, si nos fijamos en la técnica, ¿no? Pues también parece que esos realces en blancos para subrayar y para intensificar las luces y la anatomía de las figuras, ¿no? Parece que conecta especialmente, ¿no? Y este sería el final de nuestro recorrido. No sé si hemos terminado en el arte culto o en el popular. Pero esa era mi propuesta para esta conferencia, que como digo, pues continúa con la visita al museo, ¿no? Entonces,
Mi propuesta, como digo, os la recuerdo porque como está el museo tan cambiado, ¿no? Que empecéis por la colección de Carmen Thyssen, que ahora tiene un acceso independiente, que lleguéis hasta la sala J y allí pues hago unas pequeñas propuestas también de observación del resto de la sala para descubrir otras manifestaciones populares, ¿no? Y que además conectan mucho más fácilmente con nuestra cultura contemporánea porque son obras que incluso llegan hay una obra ahora del 2014, o sea que de pronto conecta con nuestra máxima actualidad, ¿no? Y luego que subáis a ver la pintura americana, la exposición, como es una exposición muy larga, pues me he centrado en una sala en concreto para que este recorrido no fuera demasiado largo, entonces me he centrado en el espacio urbano y ahí conectáis con las obras que hemos visto aquí y finalmente terminar en los maestros antiguos, pues he hecho esa selección de Rubens y de Sebastiano Ricci, que creo que con esta idea de los grupos de figuras en la playa de Coney Island, pues hay una correspondencia como muy evidente, ¿no? Y nada más, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queráis compartir. ¿Hay alguna pregunta? Por aquí alguien. ¿Sí? Y te van a traer el micrófono para que se te oiga en casa y la grabación también. Bueno, muchas gracias, Ángeles. Nada, me ha gustado mucho tu conferencia, muy documentada. Sobre todo me han encantado las fotografías de Reginald Mars. Y bueno, quería preguntarte o hacer un poco hincapié en... Me ha sorprendido la sexualización que hace Reginald Mars de la figura de la bailarina. Porque en la fotografía en realidad está vestida como una especie de mono y no sé si lo puedes Sí. hacer cuando se vea. Y en el cuadro, sin embargo, aparece como con una especie de camiseta transparente. Sin embargo, es uno de los pocos artistas que da una, como tú has dicho, bueno, en esta época, a diferencia de Joan Sloan, da un protagonismo bastante importante a los afroamericanos. Joan Sloan era totalmente un pintor bastante racista y suprematista, pero en el caso de Reginald Mars los coloca aquí en primer lugar. Bueno, era simplemente esa puntualización, ¿no? Sí, la verdad es que cuando uno ve la fotografía, de pronto como que se decepciona, ¿no? con los personajes, porque pierden ese drama, también esa sexualización de la figura, ¿no? que menciona, que también se ve mucho en las imágenes de la playa, fundamentalmente, que es lo que hace Rubens también, ¿no? O sea, cuando vemos la Venus de Rubens, ¿no? Pues nos está mostrando como la mujer más bella del mundo, ¿no? Y además está provocando al espectador. Y entonces eso lo hace muy bien Reginald Mars. Y cuando vemos las originales, de pronto decimos, esos son. Nos da alegría encontrarlos, pero efectivamente al ponerlo uno al lado de la otra vemos que el lenguaje de Reginald es completamente evocador y mucho más, demuestra una realidad mucho más sugerente, ¿no? que la propia fotografía. Pero no deja de ser interesante encontrarte con el personaje tal cual, ¿no? El lanzador de llamas o la bailarina, ¿no? O bueno, cualquiera de los personajes. Y lo que dices de cómo pinta esta pareja, ¿no? De afroamericanos, ¿no? Es muy interesante también en la figura de Reginald Mars. Claro que es un poquito posterior a Joan Sloan, entonces pues también hay otra conciencia sobre cómo representar
al afroamericano, es muy interesante esa vía también. La verdad es que por ahí no me he metido, pero hay muchísimo también muy, muy interesante y conecta también con muchas de las canciones populares de Estados Unidos bueno, que están vetadas, lógicamente, por lo que se decían en esas canciones, pero sería interesante ver el cuadro escuchando, ¿no?, el tipo de actuación, ¿no?, de pues, estos personajes que se pintaban, estos blancos que se pintaban la cara de negro para ridiculizar al afroamericano, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay una vía también como muy interesante que Reginald Marx pues está haciendo una visión más contemporánea también y conecta con otros cuadros de nuestra colección, ¿no? Con el del sermón, ¿no?, que también está en la pintura americana, que también os recomiendo que vayáis a ver, el de... ¿Cómo se llama? Roma Birden. Sí. Pues ese está también en la pintura americana en la posición, ¿vale? Conecta muy eso. Sí, y el de Lindner de Luna de Alabama, que se ve una cara pintada, sí, que se prohibieron, de hecho, bueno, a partir de los años 60, porque eran bastante denigrantes. Sí, sí, gracias. Bueno, muchas gracias por la conferencia, ha estado muy bien. Y quería preguntarte, veo que en este artista el dibujo es muy importante. Y me suena más que es una ilustración más que un cuadro. Entonces, quería saber, él hizo ilustraciones para revistas, pensaba más en publicaciones, en arte gráfico, pensaba en cuadros para colgar, no sé. Sí, bueno, pues precisamente esa fue mi sorpresa cuando yo vi este cuadro en Netflix, porque de pronto digo, es que estamos viendo un cartel en un museo y nos olvidamos de que es un cartel, ¿no? Bueno, él es que vivía bien como ilustrador y como dibujante, o sea que es su herramienta fundamental. De hecho, este no es un cuadro, esto es una acuarela, ¿eh? Es una acuarela sobre masonita. La masonita es un tablero como un aglomerado, un tablero prensado, ¿no? Entonces se ve cuando estéis luego, esa es la propuesta que hago también, cuando estéis cerca, es que se ve incluso el soporte. Una pincelada muy acuosa, muy transparente, que se ve, incluso se percibe el aglomerado sin imprimar, ¿no? No usaba el óleo a lo mejor, vamos, era más ligero. Y efectivamente, o sea que lo que pasa es que con esta cosa de que él quería ser considerado un artista en toda regla, pues también fue mucho porque chocaba con su suegro, ¿no? Porque sus suegros estaban en el lado más de la élite, ¿no? Del Metropolitan, los curadores del Metropolitan y tal, y entonces ellos son los que le dicen por dónde tiene que ir, pero realmente él llega a Nueva York y él quiere seguir la estela de los dibujantes, quiere seguir la estela, que por otro lado pues sería otra conferencia, ¿no? Pues toda esa estela que él sigue, que eran fundamentalmente caricaturistas políticos. Muchas gracias. Vamos a ver un poco una observación, ¿no? Me parece que es un poco la de la fotografía, es el traspaso de la naturaleza al arte, ¿no? Es decir, represento la realidad, es esta, lo utilizo como modelo y lo convierto en arte, el propio modelo, ¿no? En lugar de tener la modelo de estudio, utilizo unos modelos de la realidad, ¿no? Me parece muy interesante ese traspaso en vivo, ¿no? Porque es como es muy vivo, ¿no? A mí no me importa si es cartel o es pintura, ¿no? Representa una cosa tremendamente de la vida misma, ¿no? No sé si... Claro, y ese ejercicio precisamente, por eso ponía nuestra Catalina de Caravaggio, ¿no? Santa Catalina de Caravaggio, porque al final el modelo es el modelo real, ¿no? Y eso hace que la gente conecte, ¿no?, con la santa, porque se identifica como una persona que puede ser de carne y hueso como cualquiera de nosotros, ¿no? La pregunta también sería, lo interesante sería poder ver este espectáculo, ¿no?
poderlo ver de verdad, ¿no? Y que no, porque igual nos llevaría también a otra concepción de lo oculto, ¿no? ¿Qué traspasaría, qué nos pasaría a nosotros, qué sensaciones tendríamos ante esta bailarina bailando? Sería otra historia, ¿no? También. Es que prácticamente se la ve bailando. Está muy bien representada, ¿no? Casi puedes ver el movimiento de la bailarina en el cuadro. Claro, eso lo ha conseguido Reginald Marr, ¿no? Es Sí. la esencia, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias. No sé si hay preguntas en el chat, María, creo que pasa... No hay, ¿no? Vale. Pues me imagino que estaréis deseando ir al museo. Pues nada, muchas gracias y nos vemos mañana a las 10.